clasificación y la gravedad, y principalmente nos vamos a enfocar en el manejo, que es el enfoque gradual mínimamente invasivo o el step up, como se conoce, y algo de conclusiones. Entonces, como generalidades, ¿listo? Se basa en generalidades, diagnóstico, la clasificación y gravedad, el manejo, que es lo que principalmente pues vamos a hablar, y algo de conclusión. Entonces sabemos que la pancreatitis es una inflamación del páncreas, es una patología muy heterogénea, puede poner en peligro la vida del paciente y se da por una destrucción de las células acinares del páncreas. Las principales causas son por cálculos biliares o consumo excesivo de alcohol, y en tercera tenemos la hipertrigliceridemia cuando esta es mayor a 1000. Se sabe que la tasa de muerte es más o menos del 0.9 por 100.000 habitantes en Estados Unidos, y que la mayoría van a ser leves, autolimitadas y no van a tener complicaciones y se van a resolver en la primera semana. Pero hasta un 10 a 20% pueden estar asociadas a necrosis peripancreática, pancreática o de ambas, y que esta sí va a tener un curso más prolongado y más complejo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis? Se requiere al menos 2 de los siguientes criterios: que se tenga la clínica sugestiva de pancreatitis, el dolor en cinturón intenso, múltiples episodios de vómito, las enzimas pancreáticas que deben de estar mayor a 3 veces el límite superior, teniendo en cuenta que la amilasa se eleva más o menos entre las 6 a las 24 horas con un pico a las 48, pero dura entre 3 a 7 días en la sangre. En cambio, la lipasa es un poco más específica, esta se eleva entre 4 a 8 horas con un pico a las 24, pero dura entre 7 a 14 días en la sangre. Tenemos ya el diagnóstico imagenológico, que va a ser pues cuando se ve la pancreatitis en una tomografía o en una ecografía. Las imágenes que se deben de solicitar principalmente es para saber la causa. Entonces, lo primero que se solicita es una ecografía de hígado y vía biliar, que se puede hacer al ingreso o en las primeras 48 horas. Y la siguiente imagen que tenemos es la tomografía de abdomen contrastada. Importante decir que si se pide tempranamente, esta no va a mostrar ni áreas necróticas ni isquémicas, y como tal no me va a modificar el manejo durante la primera semana, y solo se debe pedir tempranamente cuando hay alguna duda diagnóstica y se sospeche que pueda tener otro diagnóstico. Entonces, las funciones importantes de la tomografía a ser diagnóstica va a ser la estadificación de la gravedad en algunos casos, y se va a ayudar para yo mirar si el paciente tiene o no complicaciones, y si la tiene, poder cuantificar la necrosis, el tamaño, si está o no infectada. Y se habla que tiene una sensibilidad hasta el 100% cuando se hace después de los 4 días. Entonces, nunca está recomendada, si yo estoy buscando una complicación, hacerla antes de los 4 días. ¿Cómo se clasifica? En el 2012 hicieron la clasificación revisada de Atlanta, en que le dieron 2 fases, temprana y tardía, los tipos de pancreatitis o la hematosa intersticial, que es una inflamación del parénquima pancreático, pero esta nunca va a estar asociada a necrosis pancreática. En cambio, la necrotizante aguda es una inflamación del parénquima, pero esta sí se asocia a necrosis de la glándula. La gravedad, la principal que hacemos es la clasificación de Atlanta, que lo divide en leve, moderadamente severo y severo, y esto va a depender si tiene falla de órganos, si tiene complicaciones locales o sistémicas, siendo las complicaciones de la pancreatitis tener un pseudoquiste, una colección líquida peripancreática, una necrosis pancreática o ya una necrosis amurallada. Entonces, los pacientes que tienen una pancreatitis leve no van a tener ni falla orgánica ni ninguna complicación local. Los que la tienen moderadamente severa van a tener una falla orgánica, pero esta va a resolver en las primeras 48 horas y pueden tener complicaciones locales. Y ya la severa, la falla orgánica va a durar más de 48 horas y pueden tener complicaciones únicas o múltiples. Lo importante es que las leves son el 80%, las moderadamente severas son el 15% y las severas son solo el 5%. La puntuación que en este momento más utilizamos para mirar la gravedad es la puntuación de insuficiencia orgánica de Marshall. Cuando nos habla aquí una puntuación de 2 o más en cualquiera de los sistemas, ya habla de una insuficiencia orgánica. ¿Cuáles sistemas? El cardiovascular, el renal y el respiratorio. Entonces, ¿cuál es la incidencia de la pancreatitis necrotizante? Más o menos del 20 al 30%, y se va a ver como una falta de realce del parénquima pancreático en la tomografía. Y esta puede afectar al páncreas, a los tejidos extrapancreáticos o a ambos, que es la más común. Y yo, cuando sospecho que esta necrosis se infectó, cuando yo le hago una imagen, puedo ver gas en la colección pancreática o peripancreática, o cuando el paciente no tiene la evolución que uno esperaría, continúa con fiebre, bacteremia, empeoramiento de los leucocitos, malestar persistente o deterioro clínico, o ya cuando se le hace un cultivo, una tinción y este da positivo, teniendo en cuenta que estos tienen altas tasas de falsos negativos.
Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones de esta pancreatitis? Está la colección necrótica aguda, que es una acumulación de líquido y restos pancreáticos o peripancreáticos necróticos, pero durante las primeras 4 semanas. Y ya la necrosis pancreática amurallada es cuando esto se madura, se encapsula y es después de las 4 semanas. Estas dos, cualquiera de los se pueden infectar, principalmente, eso sea, en 20 a 40% de los pacientes. Traigo este diagrama como para explicar un poco mejor. Estos pacientes son todos los que tienen pancreatitis. El 80% van a tener una pancreatitis leve y de ese solo el 1% va a morir. Y el 20% va a tener moderadamente severa o severa. Y se puede uno asociar a la necrosis pancreática. Cuando tiene una necrosis pancreática, el 67% va a ser estéril y solo el 13% de mortalidad. Pero ya cuando esta necrosis se infecta, puede subir hasta un 35% de la mortalidad, sobre todo si está asociada a insuficiencia orgánica. Entonces, ¿cuál es el manejo de la pancreatitis necrotizante? En la actualidad se sugiere ya que el manejo sea más médico que quirúrgico, pero hay algunos pacientes pues que sí van a llegar a cirugía. Principalmente tenemos la reanimación, el control del dolor y la nutrición. Esta charla, estas tres, pues no voy a hablar mucho porque nos vamos a enfocar principalmente en las intervenciones radiológicas y un poco en la terapia antibiótica, pero no olvidar que todo es un complemento y una no excluye a la otra. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para yo tratar una colección necrótica? Lo principal es una sospecha clínica o una pancreatitis necrotizante infectada documentada con un deterioro clínico del paciente. Y ellos sugieren que se hace la intervención cuando ya la necrosis se ha amurallado, o sea, después de las 4 semanas, pero esto no siempre es necesario. O en ausencia documentada de la necrosis, pero el paciente continúa con una insuficiencia orgánica continua durante varias semanas después del inicio de la pancreatitis. También se prefiere que la necrosis se haya amurallado y como tal no se requiere una confirmación por cultivo ni aspiración con aguja fina. Y ya en la necrosis pancreática estéril, más adelante se trata más adelante del curso, después de la necrosis amurallada, y solo sería tratar si está asociada a una obstrucción continua de la salida gástrica, intestinal o biliar de un efecto de masa, si tiene síntomas persistentes, malestar constante, dolor incontrolable, pérdida de peso, pérdida del apetito. Cuando está asociado a un conducto pancreático desconectado con síntomas continuos o cuando está asociado a fístulas. Y muy importante decir que una necrosis amurallada asintomática no justifica ninguna intervención. Independientemente del tamaño, la extensión, esto por lo general se resuelve por sí solo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de intervención que tenemos? Históricamente se hacía laparotomía y necrosectomía temprana, pero esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, ya que se dieron cuenta que estos pacientes a los que se llegaban tempranamente a un procedimiento quirúrgico tenían peores desenlaces, mayor riesgo de hemorragias, mayor riesgo de muerte. En cambio, con los abordajes quirúrgicos y endoscópicos mínimamente invasivos se minimizaba el riesgo, tanto de estrés perioperatorio, minimizaba el riesgo de insuficiencia orgánica de nueva aparición y complicaciones a largo plazo, como de hernias, de fístulas y de insuficiencia pancreática, exocrina o endocrina. Entonces, ¿qué ha pasado en la cirugía en pancreatitis aguda? Todos sabemos que esta cirugía es técnicamente difícil. En los principios del siglo XX, más o menos en los años 30, la intervención quirúrgica era el tratamiento de elección, pero se dieron cuenta que las altas tasas de mortalidad pues eran inaceptables, más del 50%. Entonces hicieron múltiples estudios y más o menos en la década de los 80 empezaron a manejar el manejo conservador, donde a las necrosis estériles no se les hacía ningún tratamiento, sino que se esperaba y se vieron buenas respuestas. Y ya la infectada sí se le hacía manejo, dependiendo de lo que tuviéramos, desbriamientos, secuestrectomías o lavado, fueran continuos o intermitentes. Y al final de la década de los 80 se demostró ya la utilidad de los drenajes abdominales, ya sea guiados por ecografía o por tomografía, y además con el cultivo para después mirar qué antibióticos se les da. Ya en los años 90 aparece la cirugía mínimamente invasiva, se hacen las primeras necrosectomías laparoscópicas o por vía endoscópica transluminal, y se dieron cuenta que tenía grandes beneficios, menor trauma quirúrgico, menor dolor, menor tiempo de hospitalización. Además, que la duración podría llegar a ser similar o inclusive un poco mayor que la necrosectomía abierta, pero con muchísima menor pérdida de sangre. Principalmente los pacientes con la cirugía abierta tendrían grandes porcentajes de sangrado que no se controlaban. Entonces, ¿qué intervenciones mínimamente invasivas tenemos? Tenemos el drenaje transluminal endoscópico, que se trata de acceder a la cavidad necrótica mediante un ecoendoscopio o un endoscopio estándar.
Se prefiere con ecoendoscopio, este tiene Doppler y puede evitar los vasos y así evitar una hemorragia, y además no necesita que la necrosis sea tan grande para hacer el drenaje. Por lo general, cuando se hace estos drenajes se deja un stent metálico o de doble espiral. Después tenemos la necrosectomía transluminal endoscópica. Esta por lo general ingresa a la cavidad necrótica mediante una cisterostomía con un endoscopio flexible, y por lo general esta casi nunca se realiza como intervención índice, sino que se da para más frecuentemente para procedimientos repetitivos después de que ya se hizo una descompresión del contenido purulento y tiene algo de riesgo de sangrado. Estas dos son principalmente para colecciones que se ubiquen en el saco menor y centrales. Está el drenaje percutáneo con catéter. Esta puede ser guiado o por ecografía o por tomografía. Es un abordaje se prefiere a través del flanco, a través del retroperitoneo, porque así se evitan las fugas enterales y que haya una contaminación intraabdominal con necrosis infectada. Es rápida, eficaz, está altamente disponible en el medio y permite también hacer tractos percutáneos por vía retroperitoneal. Es decir, que con ese mismo catéter se puede hacer posteriormente o necrosectomías mínimamente invasivas mediante endoscopio del tracto sinusal o un desbridamiento retroperitoneal videoasistido, que es el VAR. El VAR es un procedimiento aún más agresivo. Se ingresa por una incisión subcostal y se hace un lavado, se mete unas pinzas largas y se hace una necrosectomía en el lugar pues indicado. Estos son principalmente para colecciones en el flanco, pélvicas o con extensión retroperitoneal profunda. Entonces, ¿qué es el método Step Up, el método incremental, el método escalonado? Es un conjunto de estrategias que permite realizar una intervención escalonada, agotando obviamente primero las menos invasivas y dejando para el final las intervenciones más invasivas, como en la cirugía abierta. Se ha evidenciado que este método tiene menos complicaciones, menos mortalidad, menos utilización de los recursos del sistema de salud en comparación con la necrosectomía quirúrgica. Entonces, es algo escalonado. Empezamos como en lo menos invasivo, siempre el manejo multidisciplinario y el tratamiento médico. Estos pacientes, cuando se les infecta la necrosis, todos van a necesitar iniciar con un tratamiento antibiótico, después se seguiría con el drenaje percutáneo y o endoscópico, con la cirugía mínimamente invasiva y de último la necrosectomía abierta, teniendo en cuenta que es escalonado, pero es dinámico, es decir, no son excluyentes. Si yo a un paciente le hago una laparoscopia, no quiere decir que después no le pueda hacer un drenaje percutáneo o al revés. Y habla la literatura que hasta el 60% de los pacientes llegan hasta drenaje percutáneo y no requieren más intervención. Pero el método que yo escoja va a depender mucho del paciente. Es decir, es diferente este paciente que tiene una necrosis central, este paciente va a ser más susceptible a un drenaje transluminal endoscópico, a diferente a este paciente que tiene una colección más larga hacia el lado izquierdo, que se puede beneficiar más de drenajes percutáneos o desbridamientos videoasistidos retroperitoneales, a este que sería el paciente un poco más complejo, que requiere por lo general múltiples intervenciones, inclusive estos son los que llegan ya al manejo quirúrgico. Entonces nos preguntamos, ¿se puede abordar la necrosis pancreática solo con medidas conservadoras sin ninguna intervención? Esto habla del manejo antibiótico. Siempre en las necrosis pancreáticas lo primero es el manejo antibiótico y escoger bien un antibiótico que me penetre la necrosis pancreática. Y se habla que se deben escoger regímenes antibióticos para infecciones nosocomiales. ¿Por qué? Porque los pacientes por lo general llevan un tiempo hospitalizados cuando ya inician con la infección. Siempre para gram negativos, gram positivos y para anaerobios, y no se sugiere nunca dar antifúngicos profilácticos. Los que más utilizamos son los carbapenémicos, pero tenemos otros medicamentos como las cefalosporinas, el pitazo, las quinolonas, sobre todo la alergia a beta-lactámicos, y el metronidazol, que son muy buenos contra anaerobios. ¿Cuál es la duración del tratamiento antibiótico? Esto está determinado por la presencia y la eficacia del control de la fuente. Una vez que esto se haga, se debe suspender después de 5 a 7 días y observar al paciente. Y ya los ciclos prolongados dan en pacientes con signos continuos de sepsis y por lo general estos son los que van a requerir intervenciones más adelante. El manejo antibiótico se ha estudiado desde el siglo pasado. Claudio Bassi empezó una investigación en el 94 donde a una mujer que anestesia no le quiso pues, dar la anestesia, él le dio manejo antibiótico y la paciente se recuperó sin ningún problema. Después hubo muchísimos más estudios, todos llegando a la conclusión de que es una opción válida de tratamiento y que siempre es como el manejo inicial de una necrosis pancreática infectada y que es para pacientes como muy seleccionados.
Entonces tenemos este estudio del 2023 donde ellos sugieren que este siempre debería ser el primer paso del Step Up. Es un estudio retrospectivo y descriptivo donde ellos querían estimar el porcentaje de pacientes con diagnóstico de necrosis pancreática infectada que respondieron favorablemente al tratamiento conservador. Fueron en total 25 pacientes, a 11 solo se les dio manejo conservador, teniendo en cuenta que 9 de estos tenían una pancreatitis moderadamente severa y solo 3 una grave. Se les dio tratamiento por 3 semanas y ellos llegan a la conclusión de que es una opción válida de tratamiento para pacientes estables que estén hemodinámicamente tranquilos y que tengan una enfermedad menos severa, pero que siempre se requiere una adecuada selección. Y ellos sugieren que el tratamiento invasivo debe retrasarse el mayor tiempo posible y solo realizarlo en pacientes que tengan un deterioro clínico a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado. Ya para el 2010, este grupo holandés empezó a cuestionar un poco la necrosectomía abierta. Entonces ellos hicieron este estudio que fue multicéntrico, 88 pacientes, comparando la necrosectomía abierta versus el abordaje gradual mínimamente invasivo. Para ellos el abordaje gradual era o endoscópico o percutáneo. Si a las 72 horas no mejoraban, se intentaba nuevamente con el primer paso o se drenaban más colecciones si las tenían. Y si ya a las 72 horas no mejoraba, sí se llevaban a necrosectomía, sean percutáneas o videoasistidas retroperitoneales. Entonces, la variable principal que ellos querían ver era mortalidad o complicaciones mayores. Las complicaciones mayores teníamos falla orgánica de nueva aparición, complicaciones sistémicas, un sangrado intraabdominal que requería intervención, fístula o una perforación de víscera hueca que necesitaron una intervención. Entonces, para la valoración principal que ellos tuvieron fue estadísticamente significativo a favor del mínimamente invasivo, un 40 versus un 69%, pero esto no lo dio las muertes, sino la insuficiencia orgánica de nueva aparición, que se dio muchísimo menos en los pacientes en los que se llevaron a un procedimiento mínimamente invasivo. A los 6 meses, lo único que se encontró que fue estadísticamente significativo fue que los pacientes con cirugía abierta usaban más enzimas pancreáticas. Entonces, los que se llevan a una cirugía abierta, el 42% necesitaba mínimo una nueva intervención, o sea, una nueva laparotomía, y el 33% necesitaba mínimo un drenaje percutáneo después de esta intervención. Y el mínimamente invasivo, el 93% de los pacientes se les hizo un drenaje percutáneo retroperitoneal y a las 72 horas el 44% requirió un nuevo drenaje. Pero muy importante que el 35% solo con este primer drenaje se solucionó su patología. Posteriormente a los que requirieron un nuevo drenaje, el 60% requirieron una necrosectomía que se hizo 24 videoasistida retroperitoneal y 2 por laparotomía. Y el 33% requirió más de una necrosectomía. Entonces ellos concluyen que más de un tercio de sus pacientes fueron tratados con éxitos y no requirieron ninguna cirugía abdominal mayor y que esto se debe principalmente a que drenaban simplemente la colección y dejaban como tal la necrosis in situ, o sea, como si fuera una necrosis estéril. Además que las técnicas mínimamente invasivas producen menos trauma quirúrgico, es decir, menos lesión tisular y menos respuesta inflamatoria, lo cual ayuda a que estos pacientes se estabilicen más y que el intento de desbridar completamente la necrosis se elimina parénquima pancreático viable. Entonces ellos vean que los pacientes en el seguimiento de la cirugía abierta tenían más diabetes de nueva aparición y estaban tomando más enzimas pancreáticas. Entonces la conclusión para ellos es que la estrategia preferida es iniciar con un drenaje percutáneo y en caso de que no haya mejoría, se llama un desbridamiento retroperitoneal videoasistido. Esto como tal no va a comparar el abordaje abierto contra el VAR y como tal no fue diseñado para dar una diferencia en la tasa de muertes, porque requeriría aún más pacientes para dar esta conclusión. Entonces, posteriormente ellos se preguntaban, ¿será que si yo al hacer este tratamiento mínimamente invasivo a largo tiempo, estos pacientes van a requerir más intervenciones? El mismo grupo holandés, en el 2019, hace este estudio, 86 meses después del primer análisis. Ellos quieren comparar en términos de resultados clínicos, utilización de la atención médica y calidad de vida, si a estos pacientes sí les iba mejor o les iba peor. En total, 15 pacientes fallecen en el Panther, quedan 73 y durante este estudio mueren otros 7 y al final quedan 66. Y ellos concluyen que para el desenlace primario sigue siendo mejor
la intervención mínimamente invasiva, un 44 versus un 73%, que tienen menos insuficiencia pancreática, pero como tal no encontraron diferencia ni en la recurrencia de pancreatitis, ni en las intervenciones endoscópicas o quirúrgicas, ni en la calidad de vida. Pero así de todas formas se concluye que puede ser superior a corto como a largo plazo. Después se hizo ese estudio en el 2018, 51 hospitales, 8 países, 15 cohortes, donde ya querían mirar los pacientes críticamente enfermos y mirar si la necrosectomía quirúrgica mínimamente invasiva endoscópica era superior a la abierta. Ellos tenían los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto y muy alto riesgo según el Apache, las comorbilidades y la edad. En total fueron 1.980 pacientes, más de 1.000 se llevaban a necrosectomía abierta, pero este es solo el 76% estaba infectada en la necrosis, 467 se llevaron a necrosectomía mínimamente invasiva y el 86 estaba infectada, y a la endoscópica 346 y el 57% estaba infectada. Ellos concluyen que si hay un menor riesgo de muerte, tanto en la quirúrgica mínimamente invasiva como en la endoscópica, y que esto fue estadísticamente significativo. Pero ya cuando los comparaban uno contra el otro, mínimamente invasivo contra la cirugía abierta, solo encontraron diferencia estadísticamente significativa para los pacientes de alto riesgo a favor de la mínimamente invasiva. Al igual que la endoscópica contra la cirugía abierta, encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en los pacientes de alto riesgo de morir como los de muy alto riesgo de morir. Entonces ellos concluyen que las estrategias mínimamente invasivas y endoscópicas se asocian a una disminución de la tasa de mortalidad comparado con los pacientes que se llevan a una cirugía abierta en pacientes críticamente enfermos. Y esto se ve principalmente pues, porque las intervenciones mínimamente invasivas producen menos respuesta inflamatoria, menos lesión tisular, y es como un golpe menor para los pacientes. Después, en el 2018, salió este estudio aleatorizado multicéntrico en que ellos ya querían comparar el abordaje endoscópico incremental con el abordaje quirúrgico incremental y querían mirar las complicaciones graves o muertes a los 6 meses. Fueron en total 98 pacientes, 51 pacientes se llevó al abordaje endoscópico incremental. ¿Qué consistía? Se hacía un drenaje transluminal endoscópico y si no mejoraba ya se hacía una necrosectomía endoscópica transluminal. Y para ellos el abordaje quirúrgico era llevar primero al paciente a un drenaje percutáneo, fuera guiado por tomografía o por ecografía, y en caso de que no mejorara ya se lleva el desbridamiento retroperitoneal videoasistido. Entonces ellos encontraron que para las complicaciones mayores y muertes no hubo como tal una diferencia estadísticamente significativa. Tampoco cambió mucho las muertes, pero sí encontraron que los pacientes los que se llevaban a un procedimiento abierto o percutáneo sí tenían más riesgo de fístulas pancreáticas. Y esto fue estadísticamente significativo. Además, que los pacientes a los que se les hacía un procedimiento endoscópico, por lo general tenían 16 días menos de hospitalización. Y ellos también ponen que ahí que el grupo quirúrgico, o sea, el percutáneo, el 51% de los pacientes solo requirió un drenaje, al igual que el endoscópico, el 47% solo fueron tratados con un solo drenaje y no necesitaron necrosectomías adicionales. Ellos concluyen que como tal el abordaje endoscópico no fue superior al quirúrgico en la disminución de complicaciones y sugieren hacer un abordaje combinado. Después sale el MISER es estadounidense, el anterior también era holandés, este es unicéntrico, y ellos tienen la valoración principal, una combinación de complicaciones mayores. Son las mismas que el anterior, solo que ellos sí ponen la fístula enteral o pancreática cutánea. Y van a revisarlo al ingreso y hasta los 6 meses después del alta. En total fueron 32 pacientes del abordaje quirúrgico, este sí era realmente un abordaje quirúrgico, se llevan a la paroscopia y posteriormente si no mejoraban al drenaje retroperitoneal, y 34 pacientes se les hacía un abordaje endoscópico. Importante decir en este estudio, más del 95% de los pacientes eran ASA 3 y ASA 4 y tenían un Apache mayor a 20, o sea, están un poco más enfermos. Y ellos encontraron que para su valoración principal sí hubo diferencias estadísticamente significativas a favor del manejo endoscópico, pero esto se dio principalmente porque ellos incluyeron la fístula en sus complicaciones primarias y esta solo se presentó en los pacientes que se llevó a cirugía. Además, encontraron que a las 72 horas los pacientes que se llevaban a un manejo endoscópico tenían menos CIRS que los pacientes que se llevaban a un manejo quirúrgico. Entonces ellos reconocen y dicen que a las ventajas clínicas, el abordaje endoscópico debería ser el tratamiento
preferido para pacientes muy enfermos con una pancreatitis necrotizante infectada. Tengo en cuenta pues que esto es solo un estudio unicéntrico, no como el otro pues que eran 19 centros. Y ya la otra pregunta que uno se hace, como lo he dicho varias veces, siempre dicen que se debe esperar hasta 4 semanas para hacer una intervención, pero esto es imprescindible. Salió este estudio en el 2018 donde ellos querían comparar los resultados de un abordaje gradual endoscópico temprano, o sea, menor a 4 semanas, versus el estándar mayor a 4. Fueron 193 pacientes sometidos a un abordaje gradual endoscópico, ¿qué trataba? Primero se iniciaba transluminal cuando era posible, se le hacía sí o no una necrosectomía y posteriormente se miraba si necesitaba un drenaje percutáneo y si no mejoraban se llevaban cirugía solo en caso de falla. Al temprano se llevaron 76 pacientes y al estándar 117. Importante decir que los que se llevaron a un drenaje pues más rápido tenían colecciones un poco más grandes, estas estaban ubicadas por lo general tanto pancreático como peripancreático y estos pacientes estaban un poco más enfermos, tenían más lesión renal aguda, tenían falla respiratoria que necesitaba ventilación mecánica, hipotensión que requeriría vasopresores y la principal indicación fue que se infectara la necrosis y lo principal que se hizo fue un drenaje transluminal endoscópico. Y ya para los resultados o complicaciones posteriores, sí hubo un cambio en la mortalidad a favor de esperar las 4 semanas, pero ellos explican que esto se ve principalmente porque los pacientes que se llevan más rápido al drenaje eran pacientes que tenían como una clínica más refractaria al manejo médico. También encontraron que los pacientes que se llevan más de 4 semanas al drenaje tenían menos tiempo hospitalizados en salas y menos tiempos en UCI. Entonces ellos concluyen que se puede realizar un abordaje gradual temprano, sobre todo en pacientes con pancreatitis necrotizante severa con una infección refractaria al tratamiento médico. Como tal, no hubo una diferencia muy alta en la mortalidad y las complicaciones comparado el temprano con el posterior, pues el tardío, y que se requieren más estudios. Entonces, para el 2021 sale el Pointer, también es un estudio holandés multicéntrico, donde sabemos que el abordaje estándar siempre va a ser el drenaje percutáneo o endoscópico y que esto se espera hasta la necrosis amurallada y que esto también se ve principalmente porque muchos pacientes solo con el tratamiento antibiótico van a tener, pues se van a aliviar y va a ser innecesaria la intervención invasiva. Entonces la hipótesis de ellos es el drenaje inmediato con catéter es superior al drenaje pospuesto. Fueron en total 104 pacientes, 22 centros y un seguimiento a 6 meses. Entonces, en el lado inmediato, una vez que el paciente se aleatorizaba a este lado, se le da antibiótico y menos de 24 horas se le hacía un drenaje, fuera percutáneo o endoscópico. Si a las 72 horas no mejoraba, se intentaba o reacomodar el dren o poner uno más grande o mirar si tenía colecciones nuevas que requerían drenaje y si ya no mejoraban, sí se hacía ya la necrosectomía mínimamente invasiva dependiendo si se hizo por endoscopia, se hacía una necrosectomía transluminal endoscópica, si se hacía percutáneo, sugerían hacer el retroperitoneal videoasistido. Ya por el lado pospuesto fueron 49 pacientes, a estos se les daba solo antibiótico y esperaban preferiblemente a que la necrosis se amurallara para ya hacer el drenaje en caso de que lo necesitara. Igualmente, si a las 72 horas no mejoraba, se hacía exactamente lo mismo que en el lado inmediato y si no mejoraba, se llevaba a necrosectomía invasiva. Principalmente a estos pacientes se les hizo el primer drenaje a los 24 días de haber iniciado la pancreatitis y el lado pospuesto a los 34 días, o sea, una diferencia de 10 días. Y ellos encontraron, ellos tenían un índice de complicaciones integrales que iba de 0 a 100. 0 eran nada de complicaciones y 100 era la muerte. Entonces encontraron como tal que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en este índice, tampoco en la muerte. Pero sí encontraron diferencias en que los pacientes que se llevan a un drenaje inmediato sí necesitaban más necrosectomías comparados con los que se les daba al lado pospuesto. Y además que los pacientes que se esperaba, o sea, solo antibiótico, hasta un 40% de esos pacientes no requirieron más tratamientos invasivos y solo con el manejo antibiótico salieron de la enfermedad. A los 6 meses como tal no hubo diferencias entre los grupos, ni en el desarrollo de insuficiencia pancreática, ni en costos hospitalarios. La conclusión de ellos es como tal, no mostró una superioridad el drenaje inmediato versus el pospuesto para reducir las complicaciones,
pero tampoco produjo peores resultados en términos de complicaciones y mortalidad. O sea, se podría utilizar en caso de un deterioro clínico rápido del paciente. Y ahora para concluir, tenemos que el tratamiento ha cambiado drásticamente durante los últimos 20 años, continúa evolucionando ya que tenemos más experiencia y nuevas técnicas disponibles. Está claro que un enfoque más conservador mejora los resultados y que elegir la estrategia de tratamiento más adecuada es una decisión multidisciplinaria, en donde está cirugía, endoscopia, radiología, cuidados intensivos y siempre individualizar. En gran medida el tratamiento se basa en la ubicación de la necrosis, la extensión, el estado hemodinámico, la disponibilidad de los equipos y la experiencia. No todos los pacientes son iguales y no todos pues se hace como en esa línea continua.